¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Abrimos ya Atlántico Noticias, edición de martes 6 de abril, un mes en el que podría marcarse un antes y un después en la evolución de la pandemia en España. La llegada de millones de dosis de vacunas puede cambiar desde luego la tendencia. De hecho, la esperanza del Ministerio de Sanidad quiere dar estos días un gran impulso al plan de vacunación. La llegada de las nuevas remesas de vacunas de todas las farmacéuticas aceptadas es la clave. Las nuevas dosis van a permitir acabar de inmunizar, por ejemplo, a los mayores de 80, empezar a vacunar a las personas entre 70 y 79, probablemente a partir del próximo lunes. Pedro Sánchez ha comparecido hace nada, hace apenas una hora, y ha asegurado que la vacunación se va a acelerar, como decíamos, en abril y que el 70% de los españoles van a estar vacunados, como se preveía, a finales de agosto. Queremos lograr, lo vamos a lograr, que el 70% de la población adulta, es decir, 33 millones de españoles y españolas, esté inmunizada con pauta completa a finales del mes de agosto. Y mientras siguen las dudas sobre la vacuna de AstraZeneca, porque el jefe de la estrategia de vacunas de la Agencia del Medicamento Europea ha confirmado la existencia de lo que denomina un vínculo entre la vacuna contra el coronavirus de AstraZeneca y los casos de trombosis observados. Ya ven que es clave dar ese impulso del que ha hablado Pedro Sánchez, sobre todo si tenemos en cuenta los datos a día de hoy. Miguel Vega. Solo el 6% de la población en España ha sido inmunizada durante el primer trimestre de 2021 con la pauta completa y algo más del 12% ha recibido al menos una dosis. Una vacunación lenta según varios organismos internacionales como la OMS, pero España confía poder acelerar la campaña de inmunización en este segundo trimestre. Asegura que durante las próximas semanas comenzará la llegada masiva de dosis a la Unión Europea. Y en Italia continúa con el plan de vacunación. Hay que superar en algunos casos algunos problemas logísticos, por ejemplo estos en islotes de Venecia, para llegar a vacunar a su población. La mayoría son mayores, pues han tenido que convertir esta guagua acuática en un centro de vacunación flotante. Aguas más turbulentas se encontró hoy la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante su visita al complejo hospitalario 12 de octubre. Fue allí increpada por supuestas deficiencias en el sistema sanitario madrileño. Estoy desatendida, total. Y he tenido COVID 15 días en mi casa por el COVID para que me llamara el médico. ¿Para qué me llamaba? 15 días desatendida. Y mi marido en el 12 de octubre con neumonía. Bueno, y miraremos más lejos. La pandemia junto a otros factores está detrás del incremento de personas que viven directamente en la calle en Los Ángeles, en Estados Unidos. Hoy vamos a ver las soluciones que proponen las autoridades, entre ellas estas casas prefabricadas. Luego les contamos la historia. Y también allí en Estados Unidos continúa el juicio por la muerte de George Floyd. Se ha escuchado un testimonio clave, el del jefe de policía de Minneapolis, condenando los hechos. Dice que la actuación del policía Derek Chauvin y Ciar Pérez no es parte de la ética del cuerpo policial. Sí, Marta, y otro de los testimonios claves de esta jornada, sin duda, la del médico de emergencias que atendió a George Floyd durante más de 30 minutos. Un testimonio bastante importante, ya que pone en jaque el argumento de la defensa del acusado. Asegura que murió por falta de oxígeno, por asfixia y no por un ataque al corazón. Y más asuntos que les contamos. Los datos de más de 500 millones de cuentas de Facebook se han filtrado en las últimas horas en un foro de hackers. Nombres completos, teléfonos, documentos de identidad, casas, domicilios, en definitiva, información que puede usarse para suplantar identidades o cometer fraudes. Y vamos a ver cómo se cambian tortugas por alimentos y víveres. Son pescadores colombianos, se suman a una iniciativa para proteger estos animales marinos que quedan enganchados en las redes cuando pescan. Ahora, si los devuelven sanos y salvos, se les premia de este modo. Y estas imágenes han sido grabadas en Turquía. Fondos marinos pueden parecer limpios, pero están llenos de basura de todo tipo. Hay grupos ecologistas que han iniciado una campaña de limpieza. Arrancamos con esa comparecencia de Pedro Sánchez que prácticamente se acaba de producir. Ha hablado sobre la vacuna de AstraZeneca, ha dicho que es segura y además ha insistido en que el segundo semestre va a ser el momento clave de la campaña de vacunación en España. Se va a acelerar el ritmo, se van a cumplir los objetivos propuestos para el verano. Según Sánchez, podría haber 33 millones de personas inmunizadas a final de agosto.
Trabajando con el escenario más prudente, más conservador, vamos a tener los siguientes hitos. El primero, durante la próxima semana en España serán más las personas vacunadas con pauta completa, es decir, con las 2 dosis, que el número de personas que han notificado el contagio. En segundo lugar, que en la semana del 3 de mayo serán 5 millones de compatriotas los que estén vacunados con pauta completa. En la primera semana de junio nos proponemos alcanzar los 10 millones de españoles y españolas. La semana del 14 de junio llegaremos a los 15 millones de personas vacunadas. Y les anuncio que en la semana del 19 de julio queremos que sean 25 millones de compatriotas las personas vacunadas. Lograremos, en consecuencia, que el 70% de la población adulta, es decir, 33 millones de españoles y españolas, estén inmunizadas gracias a la vacuna a finales del mes de agosto. Y además ha dicho que el 9 de mayo acaba el estado de alarma. Ya ven, según Sánchez, el objetivo planteado para el verano sigue adelante. Miguel Vega, ¿cuáles son los datos? Sí, tanto la Unión Europea como el Gobierno de España siguen confiando en cumplir con el objetivo inicial. Ambas administraciones aseguran que en julio se podrá inmunizar al 70% de la población, es decir, 28 millones de españoles. Es la población diana, es decir, mayores de 16 años que entran dentro del plan de vacunación elaborado por el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas. Nuestro país está vacunando muy bien, estamos consiguiendo un ritmo de vacunación que nos permite no sufrir retrasos respecto al aprovisionamiento que estamos recibiendo. Y para cumplir con este objetivo debemos acelerar el proceso de vacunación. Hasta el momento se están administrando cada día más de 159.000 dosis diarias y se debería administrar más de 382.000. Según las comunidades autónomas, este retraso se debe porque se están reservando dosis por un posible retraso de envíos. Y sabiendo que tenemos los sistemas en los que tenemos grupos bien identificados que se pueden citar para hacer la vacunación rápidamente, que creo que el sistema puede absorber bastante más de esos 2 millones de vacunas semanales. Y esto se podrá cumplir, según el Ministerio de Sanidad, debido a la llegada masiva de vacunas a partir de los próximos días. Solo en abril se espera que lleguen más de 6 millones de dosis, pero durante el segundo trimestre de 2021 llegarán más de 38 millones de vacunas, 5,5 de Janssen, más de 20 millones de Pfizer, 2,5 de Moderna y unos 10 millones de AstraZeneca. Todo ello sujeto a la posible aprobación de 3 vacunas más a la que la Agencia del Medicamento Europeo mantiene una revisión diaria. Pues ya lo decía Miguel, justo esta semana la Agencia del Medicamento Europeo se reúne para seguir estudiando la relación de casos de trombos de la vacuna de AstraZeneca y los casos que se han producido, pero hoy varios medios recogen las declaraciones de un funcionario de este organismo europeo que confirmarían su vínculo. La vacuna de AstraZeneca provoca trombos en algunos pacientes. Es la afirmación de un funcionario de la Agencia del Medicamento Europeo a un medio de comunicación italiano. Por eso, según el jefe de vacunas de este organismo, ahora es necesario investigar qué y cómo se producen. En Tenerife, Sanidad investiga la muerte de una mujer de 50 años vacunada con AstraZeneca. Tranquilidad, sosiego. Si hubiera la más mínima duda sobre la seguridad de un producto de lo que se está ofreciendo en las políticas vacunales públicas, ese producto hubiera sido prohibido. Alemania suspendió la vacunación con este suero a los menores de 60 años tras detectar 30 casos y 9 muertes tras inocular la vacuna. Reino Unido, por su parte, con más de 18 millones de vacunados con AstraZeneca, ha abierto una investigación tras detectar 7 fallecidos. La Organización Mundial de la Salud considera que siguen siendo más los beneficios que los riesgos. Este organismo revisará a final de mes las vacunas chinas Sinovac y Sinopharm. Y en Italia continúan con su plan de vacunación, pero hay casos en los que las autoridades sanitarias tienen que superar algún problema logístico como este que se presenta para acceder a varios islotes de Venecia. Para vacunar a la población, muchos de ellos son mayores, algunos con problemas de movilidad, han convertido esta guagua acuática en un centro de vacunación flotante. En esta pequeña isla de San Erasmo se espera inyectar a unas 100 personas. En Venezuela los datos de contagio siguen en aumento y por eso el gobierno de Nicolás Maduro ha decidido ampliar el confinamiento. Adriana Núñez nos da los detalles.
En Venezuela, las academias de ciencias y medicina piden acelerar la vacunación, pues advierten que el país se encuentra en el peor estado con nuevas olas de contagio, con un virus altamente transmisible y pocas dosis de vacunas disponibles. El gobierno de Nicolás Maduro extendió el domingo por una semana más el confinamiento, que sumará ahora 21 días continuos, argumentando un aumento de 79% en los contagios. A través de un comunicado, las academias de ciencias y medicina advirtieron que la limitada infraestructura de salud ha sido colapsada por la demanda de hospitalizaciones. En total, la nación ha reportado 166.000 casos de coronavirus en un año y 1.662 muertos. Sin embargo, organizaciones no gubernamentales y médicos advierten un subregistro en esa cifra, pues a diario se denuncia que no hay cupo en los cementerios para cremar a muertos por COVID-19 y las funerarias tienen pocas unidades disponibles para retirar los cuerpos. A Venezuela apenas han llegado 750.000 vacunas de la rusa Sputnik V y de la china Sinopharm, del total de 10 millones que prometió Maduro a finales del año 2020. Desde Caracas, Venezuela, les informa Adriana Núñez, Rabascal de La Voz de América para Televisión Canaria. Y en Florida, en Estados Unidos, se ha convertido en el primer punto del país que va a vacunar sin restricción de edad. En la Universidad de Miami se ha instalado, de hecho, el mayor centro de vacunación. Por allí van a pasar 3.000 personas diarias. La vacunación contra la COVID-19 sin limitaciones por edad para los adultos ha dado comienzo este lunes en Florida con una gran afluencia de personas jóvenes. Antes de la salida del sol ya había una larga fila de automóviles en uno de los mayores centros de inmunización en Miami, con personas listas para vacunarse. Este centro, instalado en el campus norte de la Universidad Miami-Dade College, que es administrado por la Agencia Federal de Manejo de Emergencias, la FEMA, es el más grande del sur de Florida. Según datos del Departamento de Salud de este estado, el grupo de edad con más casos de COVID-19 desde el inicio de la pandemia es el de 25 a 34 años, que acumula más de 362.000 contagios de los más de 2 millones registrados desde el pasado 1 de marzo en el estado. A partir de este martes 6 de abril, este centro de vacunación solo ofrecerá la vacuna monodosis de Johnson & Johnson y tendrá capacidad para suministrar 3.000 dosis diarias. Además, en los centros de vacunación que la FEMA tiene en Miami, Orlando y Tampa, se aplicará la vacuna de Pfizer de 2 dosis a mayores de 16 años. El presidente estadounidense, Joe Biden, ha fijado la fecha del 4 de julio, Día Nacional de este país, para darle la vuelta a la pandemia de coronavirus, iniciada en estas tierras en el primer trimestre de 2020. Estos son colas para vacunarse. Esto es Panamá, en el distrito de San Miguelito. Allí la campaña se ha retomado, dirigida a docentes, a mujeres embarazadas. Se quiere abrir de forma gradual las escuelas que llevan cerradas desde el inicio de la pandemia. En marzo del año pasado, hace más de un año, las autoridades confían en que este mes, al menos, la modalidad semipresencial pueda comenzar. Ya han llegado al país más de 77.000 dosis de Pfizer. La India es el tercer país del mundo en cuanto a casos positivos. Para parar el incremento se ha decretado un toque de queda nocturno en todo el país y han establecido un ambicioso plan de vacunación. La India vacuna a 4,3 millones de personas contra la COVID-19 en tan solo 24 horas, al tiempo que Nueva Delhi impuso este martes un toque de queda nocturno ante el aumento de casos, que la última jornada rozaron las 10.000 nuevas infecciones en el país. La capital ha limitado los desplazamientos entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana hasta el próximo 30 de abril, excepto para servicios esenciales. Estas se unen a las anunciadas el domingo por el estado occidental de Maharashtra, la región india que registra más casos por coronavirus, que incluyen también un toque de queda nocturno, confinamientos durante los fines de semana y el cierre de los comercios considerados no esenciales. En total, India ha administrado 83 millones de vacunas, aunque solo 10,3 millones de personas han recibido la segunda dosis. El país asiático cuenta con una población de unos 1.300 millones de habitantes y el objetivo de las autoridades es vacunar a 300 millones antes de mediados de año. La India registró el lunes su máximo histórico de 103.558 casos de coronavirus en 24 horas, superando los 6 dígitos por primera vez desde el inicio de la pandemia, mientras las infecciones aumentan rápidamente en plena segunda ola. El país ha registrado 12,6 millones de contagios, siendo la tercera nación con más casos en términos absolutos, solo por detrás de Estados Unidos y Brasil. Y hemos conocido los motivos que llevaron a China a dar prioridad en la vacunación en ese país a los jóvenes entre 18 y luego llegando ya a los 59 años frente a las personas mayores, la opción, por ejemplo, europea. Según los especialistas chinos, esto se debió al mayor riesgo de infección y de transmisión que tiene todo este colectivo y por eso decidieron vacunar a los jóvenes para evitar un repunte de contagios en el país. Es un colectivo muy activo en las redes sociales.
Y en Turquía se trabaja para desarrollar otra vacuna, una vacuna que se administraría por vía nasal. Según se ha comunicado, los últimos resultados también es eficaz contra la variante británica. Se espera que los ensayos de la fase 1 comiencen dentro de poco. Bueno, y en Portugal, después de pasarlo tan mal, comienzan su desescalada, han conseguido controlar el aumento de contagios, también la presión en los cuidados intensivos. El gobierno ahora espera recuperar poco a poco la normalidad, eso sí, bajo estricto control sanitario. Tiendas abiertas y terrazas en funcionamiento son imágenes no vistas desde hace 80 días en Portugal, pero posibles este lunes, cuando el país reabre también museos y gimnasios tras controlar la última ola de COVID. El país, con 10 millones de habitantes, arranca así la segunda fase de su desconfinamiento, la más esperada por contener el gran alivio social, la reapertura de las terrazas. Un elemento indispensable de la vida portuguesa que vuelve al inicio de la primavera, convertido en un auténtico bálsamo nacional. La jornada, cargada no obstante de pedidos de prudencia por parte de las autoridades, creaba ambiente de domingo en la calle, cargado de actividad y optimismo. Mientras otros países endurecen las restricciones, los portugueses reabren con menos de 500 contagios y de 10 muertes diarias. Su desconfinamiento a una media sí que convive con la frontera con España cerrada, se percibe, sin embargo, como un enorme salto cualitativo hacia la normalidad. Estos son 300 personas que estaban mostrando su rechazo a las medidas impuestas por el gobierno alemán para frenar la tercera ola de la pandemia. Ahí estaban en la puerta de Brandenburgo, en Berlín. Dicen que estas restricciones que han entrado en vigor desde la semana pasada atentan contra sus derechos. El aumento de casos ha llevado a las autoridades de la capital alemana a instaurar un toque de queda entre las 9 de la noche y las 5 de la mañana. También ha prohibido las reuniones nocturnas. Es la primera vez que Berlín impone este tipo de medidas desde que arrancó la pandemia. Y en Reino Unido, las compañías aéreas se piden al primer ministro que dé luz verde cuanto antes a los viajes internacionales. Además, dicen que los pasajeros que lleguen desde destinos con baja incidencia de coronavirus no deberían realizar esas cuarentenas. La prohibición de los vuelos al extranjero permanecen por ahora hasta el próximo 17 de mayo. No queremos que el virus sea reimportado a este país desde el extranjero. Claramente hay un aumento en otras partes del mundo. Tenemos que ser conscientes de eso y ser realistas. Bueno, a ver lo que le ha ocurrido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que estaba hoy visitando el complejo hospitalario 12 de octubre para dar a conocer al personal sanitario el proyecto de ampliación de instalaciones, y allí dos mujeres pues les decían esto. Estoy desatendida, total. Y he tenido COVID 15 días en mi casa por el COVID para que me llamara al médico. ¿Para qué me llamaba? 15 días desatendida. Y mi marido en el 12 de octubre con neumonía. Bueno, vamos ahora a Cuba, porque La Habana sigue siendo el epicentro de la pandemia. A pesar de las restricciones sanitarias, los casos positivos en el país durante los últimos 7 días no han bajado de 1000. Por primera vez, eso sí, en 3 meses no ha habido fallecidos. Cuba superó los 80.000 casos acumulados de COVID-19 y por primera vez en casi 3 meses no reportó muertes a causa de la enfermedad. Según el parte diario del Ministerio de Salud Pública, los 1.066 nuevos positivos se elevan el total a 80.610. El número de fallecidos se mantiene en 436. Este es el 7º día consecutivo en el que se superan los 1.000 casos en la isla. De los nuevos contagios, 1.047 fueron autóctonos y 19 importados. El epicentro de esta tercera ola de contagios se encuentra en La Habana, que hoy reportó 556 infecciones. Aunque allí rige un toque de queda nocturno y permanecen cerrados centros educativos, restaurantes y bares, la escasez derivada de la crisis económica obliga a que la gente salga a la calle y haga largas filas para adquirir alimentos y otros productos básicos. Las provincias que le siguen a La Habana con una situación epidemiológica complicada son Granma y Matanzas, hoy con 124 y 118 nuevos enfermos. Hay restricciones también en Colombia, altísima ocupación de las camas UCI. El país se inmersió ya en la tercera ola y desde esta semana y hasta el 19 de abril hay toque de queda nocturno. En la capital, la alcaldesa sube el nivel de alerta y suspende los procedimientos médicos que no sean de coronavirus. Y el caso de Uruguay es llamativo porque durante los primeros meses de la pandemia tuvo el virus bajo control. Sin embargo, en las últimas semanas los datos han cambiado radicalmente. Hay un aumento de contagios muy notable. Uruguay es el país que más casos suma por día en el mundo, 836 diarios por cada 1.000.000 de habitantes.
Y Brasil pasa momentos, se lo vamos contando, muy difíciles con la pandemia, miles de muertos diarios, y pese a todo, la policía sigue teniendo que intervenir en fiestas multitudinarias como estas, en particular estas, ya ven, a bordo de yates, atestados de personas que van a disfrutar de estos eventos sin mantener pues las mínimas medidas de seguridad. Estas imágenes dejan ver cómo muchos aún no se toman en serio la dimensión de la tragedia que asola ese país. Imágenes parecidas en Quito, estado de excepción, pero ya ven, ahí están las calles de la capital, sin distancia de seguridad, es muy complicado incluso caminar por las calles en el centro de Quito. Comerciantes, ambulantes, compradores se concentran, y eso a pesar de los intentos de la policía no se consigue controlar la situación. Las autoridades no se cansan de pedir conciencia a los ciudadanos para evitar más propagación de contagios. Y en muchas ciudades de Estados Unidos, miles de personas tienen que vivir en la calle. En California, las autoridades, junto a una empresa privada, han ideado una solución que, aunque temporal, puede dar un techo a muchas personas en esta época. Durante 2020, más de 66.000 personas quedaron sin hogar en el condado de Los Ángeles, California. De este número, a casi 23.000 se les pudo ubicar una vivienda, pero decenas de miles continúan en las calles. Ha surgido una solución, aunque temporal: pequeñas casas prefabricadas que están siendo construidas por Los Angeles Conservation Corps, una organización de ayuda juvenil. Se me acabó el dinero cuando no tenía una casa y estaba tratando de alquilar un motel. Se me acabó. Entonces vivía en las calles detrás de la autopista. Luego de un intento de violación, decidió vestirse con varias capas de ropa para disuadir a los atacantes. Ahora vive en esta pequeña casa con calefacción y aire acondicionado, y una puerta que se puede cerrar con llave, lo que le brinda seguridad. Hay 39 casas en esta comunidad, cada una de 6 metros cuadrados, con instalaciones comunitarias separadas para lavandería, duchas y comedores. Se espera que 75 personas vivan aquí, en este complejo, dirigido por la organización benéfica Hope of the Valley. Reciben 3 comidas diarias y pueden comer en nuestro comedor. Pueden optar por llevarlas y comer en su casa. Este lugar tendrá 103 viviendas. Cada una equipada cuesta alrededor de $11.000. Otros gastos, como pavimentación de los accesos, electricidad, agua y alcantarillado, oscilan entre varios cientos de miles y varios millones de dólares. Vamos ahora con la situación que se da en la frontera entre México y Estados Unidos, que sigue siendo crítica. Miles de personas esperando para pasar, mientras Estados Unidos insiste en que no abre las fronteras de momento. En Río Grande, en Texas, nos cuenta la situación Celia Mendoza. Este es el Río Grande que separa a México y los Estados Unidos, y uno de los lugares donde las autoridades han registrado un incremento en el número de personas que arriesgan sus vidas diariamente para llegar a territorio estadounidense. Esto ha llevado a un incremento en el número de agentes de la patrulla fronteriza y otras agencias estatales y federales de seguridad para resguardar esta zona limítrofe. Los datos preliminares de la patrulla fronteriza en el mes de marzo confirman lo que las autoridades han venido alertando en las últimas semanas. El número de inmigrantes que cruzaron a los Estados Unidos se ha disparado a los niveles más altos en al menos 15 años. Y los números récord de adolescentes y niños no acompañados han saturado los recursos del gobierno para cuidar de ellos. Los agentes detuvieron a más de 171,000 inmigrantes el mes pasado, según las cifras oficiales. El rápido aumento de los arrestos y las detenciones aquí en la frontera ha llevado a que el número se duplique en comparación del mes de enero y subraya la magnitud del desafío que enfrenta la administración del presidente Joe Biden, que ha prometido una inmigración más humana. Informó Celia Mendoza, de La Voz de América, desde Roma, Texas, para Televisión Canaria. Pues nos lo ha contado nuestra compañera Celia Mendoza, un auténtico desafío para la administración Biden junto a la crisis sanitaria. 171,000 personas, sobre todo de Centroamérica, que fueron detenidos solo durante marzo, la cifra más alta en los últimos 15 años. El problema de los menores solos, que también baten récords, esto añade presión a la administración norteamericana. Y mientras, las organizaciones que ayudan a los migrantes están desbordadas. Hoy queremos conocer la labor de la Casa Hogar El Puente.
En este momento vamos a pasar a enseñarle lo que es el albergue por dentro. Michael Rodríguez es el cofundador de la Casa Hogar El Puente, una iniciativa que nace en Tijuana hace unos años y de la mano de migrantes centroamericanos. Tal y como indica su nombre, El Puente nace para crear lazos y lo hace de la mano de su fundador, Douglas Oviedo. Ser la mano que levante, también que alimente, que mi voz no diga muro, sino que diga puente. Y es que los miembros del Puente fueron migrantes que comprobaron lo difícil que es conseguir un albergue en Estados Unidos mientras se tramita un proceso de asilo. Son migrantes ayudando a otros en una situación que ahora es incluso peor que hace meses. Desde entonces, el proyecto ha ido creciendo poco a poco, convirtiéndose en alternativa para muchas familias sin recursos. Pues tenemos la suerte hoy de contar con Douglas Oviedo, que está con nosotros desde Houston, al que podemos saludar ya desde las Islas Canarias en España. Un saludo. ¿Nos escucha? Sí, eres tú. No sé si podemos hablar con Douglas Oviedo, que es la persona que es fundadora de esta... Sí, adelante. Bueno, parece que tenemos algún problema de sonido, no nos llega bien esta comunicación que queríamos mantener con esta persona que es responsable de esta casa. Douglas Oviedo, adelante. Hola. Sí, parece que ya nos escuchamos. Quería preguntarle sobre la labor que realizan en la Casa Hogar El Puente, porque parece más necesaria que nunca, visto lo visto, ¿no? Sí, Vinilia, sí, estamos haciendo una gran labor aquí con nuestros compatriotas que se encuentran por ahí en las raíces y las canteras y también aquí en Las Palmas de Gran Canaria. Estamos comunicando cositas, mediar entre, ¿sabe?, la recogida donde están ellos y colaborando con ellos, ¿sabe?, para informarles lo que el derecho que tienen ellos como inmigrantes y aconsejándoles para que se quedan ¿sabe?, respetando las normas de la recogida, para que sigan ahí en el centro, para que no salgan para afuera. Vamos a aclarar la situación porque hemos cambiado de invitado. Era el siguiente invitado al que estamos saludando en este momento. Es Mustafa El Marasi, con quien estamos hablando en este momento, y con él queríamos hablar de otra situación que atraviesan los migrantes, que son los migrantes que viven aquí en Canarias, la situación de las raíces que ha pues comentado muy bien nuestro invitado, con el que vamos a continuar hablando. Por tanto, señor El Marasi, bienvenido. Ahora sí, me dirijo a usted con su nombre y le pregunto por esta situación que se vive aquí en Canarias con sus compatriotas, las personas que desde Marruecos se encuentran retenidas en esos centros. ¿Cuál es la situación a día de hoy? Bueno, algún problema estamos teniendo con nuestros invitados. Enseguida lo arreglamos y hasta ese momento vamos a hablar de la nueva jornada que se está viviendo en el juicio contra el policía acusado de matar a George Floyd en Estados Unidos. Una sesión donde destacan las declaraciones tanto del jefe de policía de Minneapolis como del médico de emergencia que atendió a Floyd. Y Ciar, son argumentos que ponen directamente en un grave problema la defensa del acusado, ¿verdad? Sí, Marta, porque por un lado, por ejemplo, ese jefe de la policía de Minneapolis, superior a Derek Chauvin, ha asegurado que no debió haberse mantenido sobre George Floyd durante más de 9 minutos y medio, ya que esto viola las políticas de detención, y además asegura que esta actitud violenta no pertenece ni forma parte de los valores y la ética del cuerpo de policía de Minneapolis. Por otro lado, el enfermero, ese médico de emergencias que atendió a George Floyd durante más de 30 minutos, asegura que George Floyd murió por falta de oxígeno y no por asfixia. Y esto viene a poner en jaque el argumento de la defensa de que Floyd murió por un ataque cardíaco. Además, recordamos, Derek Chauvin se enfrenta a una máxima pena de prisión de 40 años por un asesinato en segundo grado, también a 25 años por un asesinato en tercer grado y por homicidio involuntario a 10 años. Además, los 3 policías que estaban junto a Derek Chauvin se enfrentarán en agosto a un cargo por complicidad. No es parte de nuestra política. Eso no es lo que enseñamos y debe ser condenado. El señor Floyd ya no respondía y además estaba inmóvil. Continuar aplicando ese nivel de fuerza a una persona que se inclina hacia afuera y esposada a la espalda, de ninguna manera forma parte de nuestra capacitación y ciertamente no es parte de nuestra ética o nuestros valores. Ahora parece que sí nos podemos ir a Houston, donde nos escucha, ahora sí, Douglas Oviedo. Buenas tardes desde Canarias, buenos días ahí en Houston.
Muy buenos días, mi nombre es Douglas Oviedo, soy cofundador de lo que es la Casa Hogar El Puente, un proyecto que nació en el corazón de los migrantes, que llegamos con la caravana de inmigrantes en el 2018 y pues al ver toda la necesidad que había en la frontera de Tijuana y saber que nuestra gente no tenía un albergue a donde quedarse, ya que los demás albergues estaban completamente saturados, pues decidimos construir este proyecto que ahora está funcionando para poder apoyar y ayudar a nuestros amigos y compatriotas migrantes de Centroamérica. Claro, usted conoce perfectamente la situación, usted mismo la ha vivido en años anteriores, pero ahora la situación, ya lo contábamos en una información previa, está incluso peor. ¿Cómo la puede describir? No, pues ahora la cosa se ha complicado un poco, ya que como nosotros, los migrantes que llegamos con la caravana, pues fuimos más que todo parte de un programa que se llamaba MPP en el 2019, ¿verdad? Puesto por Donald Trump, donde todos los solicitantes de asilo teníamos que ser retornados a la frontera de Tijuana. Y en ese lapso del 2019 al 2020, un aproximado de 67,000 migrantes fuimos retornados a la frontera, ¿verdad? Donde solamente 4 pudimos ganar el asilo a Estados Unidos. Entonces, a través de eso es que la Casa Hogar El Puente comenzó a funcionar. Ahora que el programa MPP de retornos a México se ha quitado, pues los migrantes están completamente pues preocupados porque todos ellos tenían corte a los Estados Unidos y ahora están varados lo que es en la frontera esperando la oportunidad de ellos para que puedan cruzar. Claro, las cifras son además muy preocupantes, sobre todo por la situación de todas estas personas que ven como no se abren las fronteras y pese a eso siguen esperándose pues más caravanas de personas desde Centroamérica, sobre todo porque la situación en esos países es muy complicada y prefieren arriesgarse a hacer el viaje pese a las noticias que llegan de parálisis, ¿no?, en cuanto a la entrada a Estados Unidos. Exactamente, yo creo que ahora los tiempos de las caravanas pues ha cambiado muchísimo. Durante el 2018 solamente pudimos entrar 3 caravanas a México, ¿verdad?, para poder llegar hasta la frontera de los Estados Unidos, pero ya después del 2019 para acá se han armado otras caravanas donde ha sido muy difícil, ya que el gobierno de México pues ha decidido detenerlas, echando lo que es a la Guardia Marina, equipos de federales y militares, ¿verdad?, para poder detener. Pero ahora la cosa es peor porque ahora Guatemala se suma a detener a los migrantes hondureños que que van en caravana, ¿verdad?, y que van rumbo hacia los Estados Unidos. Y esto yo lo tomo como una parte muy difícil, ya que Guatemala pues también es un país que también inmigra y detener a su misma gente pues lo veo de una manera como un poco racista, ya que también somos de los mismos y pues también su gente está migrando. Claro, pues el problema de la inmigración que atenaza esa parte de Estados Unidos, también aquí en las fronteras del Atlántico, pues vivimos problemas similares. Le agradecemos muchísimo a Douglas Oviedo que nos haya atendido hoy desde Houston. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, vamos a hablar ahora de más de 1.800 presos que han huido de una cárcel en Nigeria después de un ataque armado. Los atacantes usaron ametralladoras, explosivos, destruyeron vehículos oficiales y la parte administrativa de la prisión y por ahí entraron al patio de la prisión y comenzaron a liberar a los reclusos. En los últimos meses en Nigeria se vive una auténtica escalada de violencia. Bueno, atención a los usuarios de Facebook, podrían tener expuestos directamente sus datos en Internet. Ha ocurrido con 533 millones de cuentas de usuarios. Sus datos personales han sido robados y filtrados en la red. Desde que el Internet existe, nuestros datos no son tan privados como quisiéramos, según destacan los expertos. Por ello, Susan McGregor y Stephen Baldwin del Comité de Ciberseguridad de la Universidad de Columbia señalan que la exposición de datos de 533 millones de usuarios de Facebook, ahora nuevamente en el tapete, podría calificarse como de riesgo medio. Para los individuos en esta violación de seguridad, esto es inusual, porque la mayoría de los datos en esta filtración son en realidad números de teléfono más que direcciones de correo electrónico. El gran desafío con los teléfonos es, por supuesto, que son piezas de información altamente personales que, dependiendo del contexto, se utilizan para verificar identidad por parte de servicios. Ante la denuncia de la publicación Insider de que los datos están diseminados en Internet, La Voz de América contactó a Facebook, pero al cierre de esta nota no había recibido respuesta. Según reportó AP, la red social asegura que se trata de datos obtenidos ilegalmente en 2019, ante lo que expertos cuestionan que continúen en la red.
Así señalan las normas que promuevan responsabilidad de las empresas sobre los datos que manejan. Según la ley estadounidense, las empresas no están obligadas a ser perfectas, pero deben ejercer un cuidado razonable, un estándar normal de atención profesional y no engañar al respecto. La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos puede actuar contra el comportamiento engañoso, pero uno solo actúa contra una falla de seguridad. Parecería que hay negligencia por parte de la empresa. Un autenticador de seguridad, al igual que un segundo método de verificación y constante actualización de contraseñas, incluido el uso de generadores de claves seguras, son la recomendación de los expertos para usuarios cuyos datos hayan sido comprometidos. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. Bueno, vamos a mirar aquí a Canarias porque continúa la tensión en el campamento de migrantes de Las Raíces en Tenerife. Hoy ha tenido que intervenir allí la Policía Nacional de este modo. Bueno, han lanzado pelotas de goma para disuadir las revueltas que se habrían producido en el interior de este centro donde, como saben, hay más de 1.800 personas. Como consecuencia de esa reyerta en el campamento, habría varias personas heridas. Hay 8 detenidos. Bueno, queríamos hablar de migración con el responsable de la Casa Canario marroquí, con el que ya casi hablamos hace un ratito. Ahora sí lo saludamos como debe ser. Mustafa Almarasi, muy buenas tardes. Buenas tardes, doña Marta. Buenas tardes, telespectadores de Televisión Canaria. Sí, queríamos hablar, para empezar, señor Almarasi, si le parece, de la situación que se acaba de vivir en el centro de Las Raíces, que usted conoce bien, ha estado allí visitando a sus compatriotas, de un episodio de tensión que se debe pues al largo tiempo que están allí retenidos sin poder salir de Canarias, ¿no? La verdad que son mucha gente ahí, la verdad, la convivencia es muy difícil. Son mucha gente y hay algunos que tienen cultura diferente, idioma diferente, la verdad que son muchos. Estamos hablando de 1.800 personas, es demasiado, la verdad que son muchos. Es muy difícil, la verdad. Yo estuve el otro día ahí, mañana me toca ir otra vez para dar una charla, para hablar con los míos. Yo por lo menos hablo con los míos, con los marroquíes, para tranquilizar la cosa un poco, pero no se puede, porque la gente está muy preocupada. Claro. Hay gente que iba más de 10 meses ahí, Marta, ¿sabe? Que son mucho tiempo ahí. Claro, eso es lo que le quería preguntar, porque usted está en contacto pues con todas las personas que están en los centros en Gran Canaria. También piensa desplazarse mañana a la isla de Tenerife para visitar a sus compatriotas allí. Ese es el problema, que muchos tienen familiares en la península y quieren irse y no pueden, ¿no? Pero Marta, nosotros hablamos de familiares, son de primer grado, padre y hijo, ¿sabe? De primer grado, no solamente familiares de primo lejano, son de primer grado, que son padre, hijo, madre. Y no sé por qué lo tiene esta gente aquí. Nosotros estamos hablando con la delegación del gobierno a ver si busca una manera para que esta gente se pueda juntar con sus familiares. Y lo veo que es lógico, ¿sabe? Mientras persona responsable que va a recoger a este señor va a estar identificado, tiene una dirección donde puede localizarlo, no sé por qué tiene un campamento. Esto es una cosa que no lo veo lógico, ¿no sabe? Claro, pero nosotros estamos trabajando en esto, como asociación estamos trabajando en este tema, ¿sabe? A ver si logramos algo. Claro, sobre todo sirven ustedes, esta asociación canario-marroquí, de puente entre las instituciones, entre la administración y sus compatriotas marroquíes para ayudarlos de alguna manera, a asesorarlos, ¿no? En definitiva. Exacto. Nosotros con nuestra experiencia, nosotros no somos ni abogados, ni policía, ni nada. Nosotros somos inmigrantes también aquí, que llevamos años aquí, conocemos más o menos el idioma, conocemos más o menos las leyes que están aquí y nosotros estamos transmitiendo a esta gente si quiere convivir aquí con los canarios. La verdad que yo de canario no puedo decir nada, ¿sabes? Si a mí me dice alguien que aquí hay racismo, lo desmiento porque llevo 33 años aquí y nunca sentí racismo de ningún lado, ¿sabes? Digo? Claro. Entonces, la gente que viene de Marruecos aquí son idioma nueva, ¿cómo se llama? Religión nueva, comportamiento diferente y nosotros estamos intentando presenciar a explicarle lo que tiene que su deberes, su derecho, ¿sabe? Claro. Ellos tienen un derecho como inmigrante, también tiene deberes como tiene que respetar. Claro, aquí normas que tenemos que respetar. Pues, Almarasi, vamos a estar pendientes de esa visita que van a realizar mañana a Las Raíces también para tratar de asesorar a sus compatriotas que han pasado pues otro día de detención, como hemos contado. Gracias por atendernos, estaremos en contacto. Gracias, Marta, gracias a ti, gracias a los telespectadores, gracias, muchísimas gracias. Bueno, es lo que nos han contado. Atentos al Telenoticias 1 porque les darán toda la información de este incidente que se ha producido de nuevo en Las Raíces. Vamos a ver ahora otra cuestión bien diferente, una iniciativa que se lleva a cabo en Colombia con pescadores que cambian tortugas capturadas por víveres, una iniciativa de las autoridades para proteger a las especies de tortugas en peligro de extinción. Lo primero que hacemos es, José. Y estos son fondos marinos de Turquía, parecen limpios, pero no, están llenos de basura y hay ecologistas que han iniciado una campaña de limpieza. En la vegetación de los fondos han encontrado todo tipo de residuos que han podido retirar.
Bueno, nos vamos a ir ya con música. Tal día como hoy, en 1965, se publicó uno de los temas más conocidos de los Beach Boys. California Girls, una canción eterna incluida en las 500 mejores de la historia del rock. Así que con este tema nos vamos, se quedan ya con el Telenoticias 1.